Hoy es Domingo de Ramos And a lot of people come to churches on Palm y Sunday muchas personas vienen a la iglesia este Domingo de Ramos expecting a kind of a jubilation, esperando una alegría, una celebración, praising message. un mensaje. When you look at the death of Jesus Christ Cuando mira la muerte del Señor Jesús and everything that transpired the week before, y lo que sucedió la semana antes de su muerte, there's a lot of doctrinal things that happen hay muchas cosas doctrinales que sucedieron in that 1 week. en esa semana anterior. It's not all happy. No fue todo con alegría y felicidad. We're going to be in James chapter 1, so if you want to start going there, but before we go there, we're going to go to Luke chapter 22. So if you want to Vamos a put estar your en Lucas 22 antes que estar en James, Santiago. Santiago, en Lucas 22. So if you want to find James chapter 1, put your finger there and then go flip over to Luke chapter 22. Nada más tengo una mano. That's fine, that's fine. You see here in Luke that Aquí en Lucas tú ves Jesus in reality, he went to the cross also in obedience. que en realidad Jesús fue a la cruz en obediencia And it wasn't easy for him, y no fue fácil para él, but he did it perfectly. pero lo hizo perfectamente. So Luke chapter 22, En Lucas 22, verse 42. versos 42, This is Jesus on the Mount of Olives praying prior to being arrested, Señor Jesús está orando en el Monte de los Olivos antes de su muerte, where the Bible said that he was so stressed out donde dice que él estaba tan tenso that he started to bleed sweat. que empezó a sudar gotas de yeah. sangre. And it wasn't just small drops, it was big drops Y of no blood. fueran pequeñas goticas, tampoco fueran grandes gotas de sangre. And I want you guys to think about, Y quiero que ustedes piensen sobre how many times have you been in a stressful situation cuántas veces ustedes han estado en situaciones de mucho ansiedad, estrés, and thought, there's no one in the world that understands how stressed I am. y han pensado, no hay nadie en este mundo que entienda lo estresado que estoy yo. But Jesus did. Pero Jesús sí lo hizo. So Jesus, facing the cross, Así que cuando él enfrentaba la cruz, requests this of his Father God, solicitó esto de su Padre Dios, saying, diciendo, Father, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. and I'm going to read in English, Father, if it is your willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Jesus here looked and realized that he was going to go through a very big trial. Aquí Jesús vio y entendió que le iba a pasar un dolor tremendo. And he realized he could very easily say, God, take this from me. Y comprendió que él podía pedirle al Padre que quitara este problema de que no tuviera que pasarlo. But instead, what he did was, Pero en su lugar lo que dijo fue, he said, God, let your will be done. dijo, Padre, que se haga tu voluntad. So now let's go to James chapter 1, because what I want to learn Ahora about vamos a today Santiago capítulo 1 is passing through trials and tribulations. y vemos que lo que podemos hacer cuando estamos pasando por dolores y tribulaciones. And so we're going to start from James chapter 1, verses 2. Vamos a Through salir 9. en Santiago 1, verso 2, And I'm going to just start reading verse 2 at least. y voy a leer el verso 2 para empezar. And yeah, just verse 2 for right now. It says, Count it all joy, my brothers, Hermanos míos, tened por sumo gozo when you meet trials of various kinds. cuando os halléis en diversas pruebas. You see, today what I want to talk about on Palm Sunday Lo que yo quiero hablar hoy, el día de Domingo de Ramos, is what James has really written about. es lo que Santiago ha escrito aquí sobre esto. In the difference to the other epistles that were written in the New Testament, En diferencia a las otras epístolas del Nuevo Testamento, James is not really a doctrinal book. Santiago no es un libro doctrinal, realmente. If anything, even Martin Luther didn't really use it too much because he was trying to edify a doctrinal church. Martín Lutero no lo utilizó mucho porque él estaba tratando de edificar una iglesia doctrinal.
But what we do see in James Pero lo que sí vemos en Santiago is how to live a Christian lifestyle. es cómo tenemos que vivir la vida cristiana. So what you see in James is that Christian lifestyle. Así que lo que vemos aquí en Santiago es que la vida cristiana It shows a lot of comparisons to the Sermon on the Mount muestra muchas comparaciones con el Sermón del Monte in the book of Matthew. que aparece en el libro de Mateo. So here it starts off this epistle saying, Así Fine. empieza esta epístola diciendo, count it all joy, my brothers, when you meet trials and tribulations. tened sumo gozo, hermanos, cuando se encuentran con diversas pruebas. And my question to you guys is this: how many times when you encounter a trial or tribulation, you're like, woohoo, I'm so excited, I get a trial and Y tribulation? mi pregunta para ustedes es esta: ¿cuántas veces cuando ustedes están pasando por problemas dicen, ay, qué bueno que estoy pasando este problema? Ah, Not many of us do. no muchos de nosotros lo hacemos. In fact, I don't think, when I was De preparing hecho, this, I don't think I really encounter many trials and tribulations happily. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo me di cuenta que yo no me he encontrado con muchas tribulaciones ni problemas hasta ahora. But throughout scriptures, we see that there's 8 purposes Pero a través de la escritura yo he visto que hay 8 propósitos for the Lord presenting us with trials and tribulations. por los cuales el Señor nos prepara o nos presenta dolores y tribulaciones. The 8 things are this: Y las 8 cosas son estas: test our strength of our faith, para probar la fuerza de nuestra fe, to humble us, para humillarnos, to wean us away from the worldly things, para separarnos de las cosas mundanales, call us to eternal and heavenly hope, llamarnos para la esperanza eterna del cielo, to reveal what we really love, revelar lo que realmente nosotros amamos, to value God's blessing, valorar las bendiciones que Dios nos da, and this is one of the longer ones, y esta es una de las más largas, developing in his saints enduring strength for greater usefulness. Desarrollar a sus santos, en sus santos, suficiente fortaleza para varios usos, Exacto. And para ser the, utilizado de varias maneras, es lo que él quiso decir. and a quote saying from Thomas Mayton, a Puritan, said this: Y una enseñanza de Thomas Maintenon, un puritano, dice así: while all things are quiet and comfortable, cuando todas las cosas están quietas y tranquilas y confortables, we live by sense, nosotros vivimos por nuestros sentidos, ¿no? By sense, sentimientos, por los sentimientos, rather than in faith. y no por la fe. But the worth of a soldier Pero el valor de un soldado is never known in times of peace. nunca se puede demostrar en momentos de paz. This one right here is one of the ones I find Esta es una de las cosas que yo encuentro más difficult. difícil de comprender. Main reason why is because when we go through trials and Y tribulations, la principal motivo es porque cuando estamos pasando por dolores y tribulaciones, the last thing we think about is lo último que pensamos es God's trying to teach me something Dios so me I could está be tratando used. de enseñar algo para que yo sea más útil. And the 8th one is Y la octava cosa es, the Lord uses trials, and it's kind of a continuation of the el previous one, Señor utiliza las pruebas to enable us to better help others para prepararnos para poder ayudar mejor a otros in trials. que están pasando por esas mismas pruebas. You see, when I think of trials and tribulations, Cuando yo pienso en pruebas y tribulaciones, I remember back in the day when I used to run in cross country. yo recuerdo antes cuando yo corría cross country, que es a través del Sí, es atletismo, se hacía- corriendo largas distancias. Corriendo largas distancias, sí. You run, the next day, Uno corre y el próximo día it hurts le duele todo el cuerpo, because you go out and you run 10 miles. porque corre 10 millas. Now, if you're my sister Christina, Si tú eres mi hermana Cristina, you could run 15 miles and puedes correr 50 millas, come home, take a drink of water, and run another 15 miles. Llegar a la casa, tomar un poco de agua y correr otras 50 millas. She's a beast. Es She's una really bestia good. corriendo. But
The reason why the body hurts is because Pero la razón que el cuerpo duele is when you exercise, your muscles break down. cuando tú ejercitas, utilizas músculos que no has usado antes, ¿no? There's a little, no nada utilizar antes, es en realidad el músculo se está rompiendo. Se está rompiendo el músculo. Sí. No. And so when you do exercise, lo que está pasando, Así que esta cuando parte haces lo voy, ejercicio, lo que sucede es que esta parte lo voy a decir en español because I was preparing for this part. Cuando estás haciendo ejercicios, lo que está pasando es que tus músculos lo estás utilizando de una forma que está rompiendo en el músculo. Y lo que pasa es que para que puedas construir más músculos, tienes que romper los músculos anteriores para que puedan crecer los músculos más fuertes. Es más, esteroides no te hacen los músculos más fuertes. Lo que hacen los esteroides es que te permite hacer bastantes ejercicios y que el cuerpo recupere, se recupere. exacto, más rápido. Entonces lo que pasa es que cuando tú haces ejercicios, tú puedes hacerlo al máximo, tú tomas tus esteroides, el día siguiente puedes hacer lo mismo, máximo, y después tus músculos se pueden crecer más grandes, más rápido. So, en realidad, cuando veo los trials and tribulations, I'm going to go back to English now. Cuando veo las pruebas y tribulaciones, You're putting yourself in that same kind of circumstance where estás you're being poniendo en el broken. mismo tipo de circunstancias. que You're cuando being ejercitas. broken. And then God is enabling himself to work in you to build you up. Te están rompiendo a ti para que Dios te pueda reconstruir y hacer crecer. Now, when we look through scriptures, there's a lot of people Cuando miramos a la escritura, hay muchas personas en la that face escritura trials and que tribulations. se encontraron con dolores y tribulaciones, pruebas. So we're going to be going through the book of Psalms really quick. So let's go to the book of Vamos Psalms, al libro de los Salmos rápidamente. verse 17, Salmo which one? ¿Qué salmo? capítulo 17, Psalm 17, verse 3. verso 3. And this is David saying, and I'm going to read it while Hortensia finds it. 17, sí. Lee. You have tried my heart, you have visited me by night, you have tested me and will find nothing. I have purposed that my mouth will not transgress. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Psalm 26, 1 through 2. El Salmo 26, 1 al 2. And I'm going to start reading while Hortensia finds it. I found, go ahead. Of David, vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity, and I have trusted in the Lord without wavering. Prove me, O Lord, and try me. Test my heart and my mind. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Psalm 139, 23 to 24. Salmo 1:29, 23 through 24. 23 al 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Espérate, dijiste 1:29 139. o 39. Sí, 139, 23 to 24. I'm reading from verse 24. Un momentito, por favor. And see if there be any grievous way in me, and lead me in the way of everlasting. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. You see, David here is requesting for trials and tribulations. He's David- asking for the tests. David aquí está pidiendo la prueba de las tribulaciones y las pruebas de Dios. Que Dios lo pruebe. And guess what? He got a lot of tests. Y sabe que Dios le dio bastantes pruebas. In fact, he was tested on several occasions before he was a king and even when he became a king. Esto le pasó en varias ocasiones, antes de ser rey y después de ser rey. And he passed some of them, Y algunas las pasó y otras no. and some of them he didn't. And guess what? He learned from his mistakes. Y aprendió de sus errores. Another character we see in the scriptures, which we all know that story, Otro personaje que vemos en la escritura, que todos sabemos esa historia, is Job. fue Job.
a man that lost his family, un hombre que perdió su familia, all his possessions, todas sus posesiones, all in a matter of a few hours. en unas cuantas horas. Sometimes we feel like we got it bad. Go read Job. Algunas veces cuando pensamos que estamos pasando la mal, tenemos que leer el libro de Job And we realize we don't have it y that bad. darnos de cuenta que lo estamos pasando bastante bien comparativamente. But here's Job, and a gentleman and a friend of his recognized this same thing, that, you know what, being a human being, guess what? You're going to have trials and tribulations. Pero aquí está Job y uno de sus amigos reconoció que si eres un ser humano vas a pasar por pruebas y tribulaciones. So we're going to go to Job chapter 5, verse 7. So vamos a ir a Job, capítulo 5, 7. And his friend says, but a man is born to trouble. 5, 7. Y su amigo dice, pero como las chispas se levantan... No, 5, 7. Yeah, just you skip to the second part. But a man is born to trouble, Así el hombre nace para la aflicción. as the sparks fly upward. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire. Job chapter 14, another friend, Job 14, 14. Otro amigo dice, verse 1. verso 1. A man who is born of a woman, El hombre nacido de mujer, which all men or all Que to- human beings are born of que women. todos somos nacidos de mujer, menos Jesús. Dice, bueno, Jesús fue Yeah, también de mujer. yeah. 14:1 is few of days Cierto de días and a lot of trouble. y hastiado de sinsabores. You see, the life of a human being is living through trials and tribulations. La vida de un ser humano es vivir a través de pruebas y tribulaciones. Now let's go back to James. Ahora vamos de vuelta a Santiago, Because so many times we ask God, please don't allow us to go through this. Please, Lord, don't allow us to go through that. porque tantas veces le pedimos al Señor que no nos permita pasar por esto y por lo otro, But in all reality, pero en realidad we should be asking, God, please let me go through this. debemos de pedirle al Señor que nos permita pasar por estas cosas, Like David asked, como David pidió. Lord, test me. Lord, Le challenge pidió, me. Señor, pruébame, Señor, provócame, ¿no? So, reading from James chapter 1, verse 2, Leyendo de Santiago 1, verso 2. it says, count it all joy, my brothers, Hermanos míos, tened por sumo gozo when you meet trials of various kinds. cuando os halléis en diversas pruebas, For you know that testing of your faith produces steadfastness. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. And let steadfastness have its full effect, Mas tenga la paciencia su obra completa, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. If any of you lacks wisdom, let him ask God, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, who gives generously to all without a el reproach, cual da a todos abundantemente y sin reproche, and it will be given him. y le será dada. But let him ask in faith without doubting. Pero pida con fe, no dudando nada. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed Porque el by que the waves. duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. He is a double-minded man, El hombre de doble ánimo unstable in all his ways. es inconstante en todos sus caminos. Let the lowly brother boast in his exaltation, El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. and we're going to leave it there because it goes into more things. But for Y lo vamos a today, dejar ahí porque eso sigue, pero para la enseñanza de hoy, what I want to focus is on how to go through trials and lo que tribulations. quiero hablar es de cómo debemos atravesar las pruebas y las tribulaciones. My dad asked me to preach today, Mi papá me pidió que yo predicara hoy and at first I was like, nah, y al principio dije, oh no, I get too nervous. me pongo muy nervioso, Talking in Spanish, all that stuff. hablando en español y toda esa cosa. But then within 30 seconds, or Pero- not even like 10 seconds, Pero menos de 30 segundos, casi 10 segundos I go después, to my dad, I'm like, you know, I'll do it. le dije a mi papá, sí, lo voy a hacer, sí, lo And voy a I hacer. didn't know why I accepted, like, boom, I'll do it. Y no sé por qué dije, pero de pronto dije, sí, lo But voy I a felt at hacer. peace because I felt like I wanted to tell something through me.
pero lo hice porque pensé que Dios quería hacer algo a través de mí. And within a few minutes, I realized I wanted to teach out of James chapter 1. En unos cuantos minutos me di cuenta que quería predicar sobre Santiago 1 and talk about trials and tribulations. y hablar sobre las pruebas y las tribulaciones. Now, it's been a trip since my dad asked me to come and preach. Eso ha sido como Un evento. un evento desde que mi papá me pidió que predicara. Because, believe it or not, God talks to everyone in very mysterious ways. Porque créalo o no, Dios nos habla a todos en formas misteriosas. As you guys may already know, like my dad, Como ustedes saben, mi padre, last week he came when his business was robbed of a merchandise that was supposed to be sent out to several different people. la semana pasada él nos habló de que su mercancía había sido robada, que estaba siendo enviada a varios clientes, Which is a very large investment that was lost. que es una gran inversión que fue perdida. The next day, my dad, I asked him, "How are you?" El próximo día le pregunto a mi papá, ¿cómo estás? And he says, "I'm good." Estoy bien. And I'm like, "How can you be good? Y yo le digo, ¿cómo es que puedes estar bien? You just lost all that merchandise. Que perdiste toda esa mercancía. It's impossible." No es posible que estés tan bien, ¿no? And then he shows me the text message that he read to you guys and how God spoke to him through my aunt Giovanna. Y él entonces me enseñó el mensaje que él le leyó a ustedes de cómo Dios le habló a él a través de su hermana Giovanna. And I started realizing God's talking to me. Y me di cuenta que Dios también me estaba hablando a mí. Then, as you guys may very well know, Como ustedes bien saben, Melissa and I are going to be getting married Melissa y yo planeamos casarnos pronto. soon. And we got engaged December 29th of 2012. Nos comprometimos en diciembre 29 del año And as 12. some of you may know, Y algunos de ustedes pueden saber, I had no job. yo no tenía trabajo. Now, as a husband, you're the provider. You're supposed to Cuando bring money. uno es el esposo, tiene que ser el proveedor de la familia. And I had nothing. Y yo tenía nada. I was unemployed for a few months. Desempleado por varios meses. And God was teaching me a whole bunch of stuff. Y Dios me estaba enseñando muchas cosas. I got a job, thank God. Gracias a Dios ya conseguí trabajo. And if you know this story, which I'm not going to go into detail right now because it's very long, Y si saben la historia, que no les voy a entrar en detalle porque es muy larga, it is truly a miracle that I have a job right now. es realmente un milagro que tengo este trabajo, That only God could have ever provided. que solamente Dios pudo habérmelo provisto. Some of you guys may know also, Melissa is playing the piano, but she's not singing. Ustedes saben que Melissa está tocando el piano, pero no está cantando. And main reason why is Melissa's going through a situation where her vocal cords need a lot of rest. Y la razón es porque ella está pasando por una situación que sus cuerdas vocales necesitan bastante descanso. She's also studying to become a teacher. También está estudiando para convertirse en una maestra. And guess what? You need vocal cords to become a teacher Y se necesitan sus cuerdas vocales para ser maestra, because you have to talk. porque hay que hablarle a los alumnos. Bastante. Mucho. But through all of these things, Pero a través de todas estas cosas, a wise man told me just a few days ago una persona bastante sabia me dijo hace unos días atrás that God makes us go through these trials and tribulations que Dios nos hace pasar por estas pruebas y tribulaciones because he knows we can make it through them. porque Él sabe que podemos soportarlas y pasarlas. And we need to have faith in that. Y necesitamos tener fe en eso. When that wise man told me those things, Cuando esta persona sabia me dijo estas cosas, and just, I'm going to repeat it again, that we go through trials and tribulations y lo repito de nuevo, pasamos por estas pruebas y tribulaciones because God knows we can go through them. porque Dios sabe que podemos con eso. Then I started connecting the dots. Entonces empecé a conectar los puntos. Because through the last 2 weeks, Porque por las últimas 2 semanas I can probably be here for a few hours telling you all of the trials and tribulations I've been experiencing through my own life, the lives of others that I love and care about, and through friends and family. yo puedo pasar aquí largo rato explicándole las tribulaciones y las pruebas que yo estoy pasando, otras personas que yo quiero
y varias personas que yo conozco, And I'm just starting to realize, God, you're trying to show me that we need to know how to pastor these trials and y tribulations. empiezo a darme cuenta que Dios quiere que yo aprenda que nosotros podemos atravesar estas pruebas. So in these 8 verses, Y en estos 8 it shows versículos us 5 ways nos muestra 5 formas that we have to do completely, que tenemos que hacer completamente, perfectly, perfectamente, to be able to pass through trials and para tribulations. poder resistir y pasar estas pruebas y tribulaciones. Now, something that you must realize, Algunos de ustedes tienen que entender I'm a big football fan. I like sports. que a mí me gustan mucho los deportes And a fullback, y un It's a jugador position, de fullback. fullback sí, and que his main goal is to go through su gol es poder atravesar a defensive line. la línea de defensa. Now, that's not easy. Eso no es fácil cuando uno tiene que atravesar la línea de defensa. So most fullbacks are big guys. Así que las personas esas que juegan en la parte de atrás generalmente son bien grandes, son And they're fuertes very fast. y son muy rápidos. So they're usually very strong guys. Son realmente personas muy fuertes. And most of them realize the only way to get to the other side Y la mayoría de ellos entienden que la única manera que pueden atravesar hasta el otro lado is through the obstacle. es atravesando los obstáculos. The same thing through trials and tribulations. Y lo mismo nos pasa con las pruebas y tribulaciones. There is no shortcut. No hay un camino corto para atravesarlo. There's no way around. No hay un camino alrededor de ellos. You have to go through it. Tienes que atravesarlas. You have to pass it. Tienes que pasar por ellas. Because if you try to do any of the other options, Porque si tomas cualquier otra opción, you will fail. vas a fallar. So the 5 ways is this. Así que los 5 caminos son estos. The first one's joyfulness. Lo primero es alegría, The second one is gozo. an understanding mind. El segundo es una mente que comprende. The third one is a submissive will. El tercero es un Voluntad espíritu sumiso, Exacto. que se humilla ante Dios. The fourth one is a believing heart. El cuarto es un corazón que cree. And the fifth que one's a tiene fe. humble spirit. Y el quinto es un espíritu humilde. Now, as I said, there's a lot of correlation Como les between dije, hay mucha correlación entre James and the Sermon on the Mount. Santiago y el Sermón del Monte. So believe it or not, we're going to be going back and forth, and Así que we're going to go vamos to a this ir other entre uno verses. y otro, varios versos. So as a lot of my youth pastors, my youth group knows, Algunos de los miembros de mi we're going to be grupo going de through the Bible a jóvenes lot. vamos a ir de un lado para el otro de la Biblia. But the first one I want to look at is from verse 2. El primero que quiero ver es el verso 2, A joyful que ya attitude. los vimos, tener un sumo gozo. Let's go to Matthew chapter 10. Vamos, Matthew chapter 5, I'm sorry. vamos a Mateo 5, Verses 10 through 12. versos 10 al 12. 5 de eso al 12. And I'm going to start reading while Hortensia finds it. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Theirs is the kingdom of heaven. And verse 12. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who are before you. Él leyó el verso 10 que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el verso 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Think about that. How many calls for rejoicing? Because normally it's a birthday, it's a celebration. That's why you rejoice. ¿Cuántas causas hay para sentirse alegre? Porque generalmente uno celebra un cumpleaños, un aniversario y está feliz en eso. Are called because you're going to be persecuted like those before you were persecuted. Pero esta llamada es para sentirse gozoso porque va a ser perseguido como otros fueron perseguidos antes que usted. So the question is, where do we get this joyfulness? Así que la pregunta es, ¿de dónde podemos sacar esta alegría? It's something that only God can give. Es algo que solamente Dios nos puede dar. And that's it. Y eso es todo. There's no energy drink. No hay ningún bebida energizante. There's no fun thing to do. No hay nada
alegre que podemos hacer, that joy comes only from esa fully trusting alegría in God. solamente viene por cuando uno confía totalmente en Dios And only coming to grip that only through God can you get through this. y uno entiende que solamente con la ayuda de Dios podemos atravesar estas pruebas. A perfect example is from Acts chapter 16. Un ejemplo perfecto es del libro de Hechos 15, 16. 16. And this, Hechos I'm going to give 16. you a little bit of what's going on here. Y le voy a decir algo de lo que está pasando aquí en este libro de Hechos. Paul and Silas are in jail. Paul y Silas están en la cárcel. How many people think that being in jail is fun? ¿Cuántos de ustedes creen que estar en la cárcel es divertido? Unless you're Mike Sanchez because you work there. A no ser que tú seas Mike Sánchez porque él trabaja ahí en el jail. But if you're not working there, it's not fun. Pero si no trabajas ahí tampoco es divertido. Yo no creo que sea tan divertido trabajar ahí tampoco. No, it's fun, right? Right, Mike? There we go. Dice Mike que sí, que es divertido, güey. So, Matthew chapter 16, verses 24 through 25. Pero ¿están leyendo Mateo o Hechos? I mean, Acts, sorry. Did I say Matthew? Sorry Hechos, about that. sí. Hechos 16. ¿Qué verso dijiste? 24 a 25. 24 al 25 dice. Ujú. No, this is not right. Sorry, I wrote this wrong down here. So let me check really fast. Sí, no, está bien, Jesús, léelo. Que lo echaron en la cárcel, pero se pusieron a cantar y a orar por la noche. Oh, there we go. ¿Sí? I was reading the wrong verse then. Dice, Okay. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les Around ase- midnight, a medianoche y Paul les and aseguró Silas los were pies praying. en el cepo. Pero a medianoche, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios And the prisoners y los were listening presos to them. los oían. You're in jail because they were wrongfully accused. Estás en la cárcel porque fueron acusados erróneamente And they're singing and praying. y están cantando y orando. What in this world Que en este mundo would make anybody haría que ninguna persona sing hymns, joyful hymns, cantara himnos alegres when you're in jail? cuando está en la cárcel? Only God. Solo el Espíritu de Dios. And that came from a trust Y esto vino de la confianza that Paul and Silas had que in Paul God. y Silas tenían en Dios, That even if it was their last moments to preach the gospel, que si aún fuera su último momento de poder predicar el Evangelio and they were to be executed that same day, y fueran a ser ejecutados ese mismo día, they would realize, I have fought the good fight. ellos entendían que habían peleado la buena pelea And they trust in God y que confiaban en Dios, that it was in the perfect timing. que era su tiempo perfecto para eso. You see, that joy you can only find in God. Esa alegría solamente la puedes recibir de Dios. That joy is not something that we can just generate on our own. Ese gozo no es nada que podemos generar nosotros mismos. It's only through trusting in God. fully. Solamente en la confianza en el poder de Dios It is that we can get that joy. es que podemos tener ese gozo en medio de esas tribulaciones. Now, some people may say, "Well, I'll just try to avoid trials and tribulations." Algunas personas dicen, yo simplemente trato de evitar tener que pasar por pruebas y tribulaciones. The Greek word that's being used when the word "when" Y in la, verse pa- 2, y la palabra que se usa griega en el verso 2, cuando dice cuando, cuando dice when, cuando, it's the word "hotan." la palabra es jotán en griego. I just said it in Spanish. I don't know how you say it in Greek. Jotán, bueno. When meaning inevitable, Lo que significa inevitable. and the word means by when they say encounter. Y la palabra que dice cuando encuentran, cuando se enfrentan, It's the word perpipito, la palabra en griego es perpítito, meaning it will happen when you least expect it. que significa que va a pasar cuando menos lo está esperando. So you could find great joy So, puedes tener grande gozo cuando menos lo vas a esperar. Que when cuando- you're knowing that you're going to be trialed when you least expect it. sabiendo que vas a pasar por prueba cuando menos te lo esperes. Now it reminds me like
when I used to work at Chick-fil-A, Me recuerda cuando yo trabajaba en Chick-fil-A and we had a hurricane. If you guys remember, we got hit by 4 hurricanes in y tuvimos 2006 or que something like that. pasar 4 huracanes en el año 2000, ¿de qué? 2006, algo así. No, And there no was recuerdo like exacto el año. no electricity for like 2 weeks. Y no había electricidad por 2 semanas, But the mall had a lot of electricity. pero el mall tenía electricidad And I worked at the Chick-fil-A in the mall. y yo tenía que trabajar en el Chick-fil-A del mall We were only open for 6 hours. y nada más abríamos por 6 horas al día. But all I remember is 6 hours Pero- of a line Todo lo que recuerdo es 6 horas con una línea of 6 registers de 6 registradoras that literally went from here to where Virgilio's seated. que iban desde aquí hasta el final de la iglesia del pasillo donde está Virgilio. And that was a trial. Y eso fue una prueba. And I like challenges like that. Y me gustan los retos así, de ese tipo. So when we were opening that day, I look at my boss, I'm like, hey, So, cuando abrimos Check ese this día, yo le dije a mi jefe, chequéate esto. and my boss wasn't that type of person. Y mi jefe no era ese tipo de And persona. so he looks at me, he's like, what are we gonna do? Y él miró a mí y me dijo, ¿y qué vamos a hacer? And I'm like, we're gonna work. Y dice, vamos a trabajar duro. That's it. Y eso es todo. And we went and I remember we were doing this and we were working, and I was like excited about the trial that was Y yo happening. recuerdo que tenía adrenalina estaba excitado sobre Because it esta was prueba exciting. porque sabía que había que pasarla. Guess what? The trials and tribulations that we go through in life, that's the same attitude you must have. Y esa es la misma actitud que tenemos que tener frente a las pruebas y tribulaciones que nos encontramos en la vida. Because you get a joy from God because you Porque trust in Him. Dios te da ese gozo si es que confías en Él. Because you know you're going to be able to get through it. Y tú sabes que Él te va a ayudar a pasarlo. Which then goes into our second point. Que Verse va verse 3. al segundo punto que es, Versículo 3. For you know that testing of your faith produces steadfast. verse 3, de que De Santiago 1. Sorry. Oh, Santiago. Sí, sí, sí. Sorry. Estoy todavía por ahí por Hechos. Santiago, espérate. Se me perdió Santiago. Aquí. Perdóname. No te preocupes. Santiago 1, verso 3. 1:3, sí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. And so the second part is an understanding mind. Understanding that you will be able to get through it. So, la segunda parte es comprender que vas a tener la capacidad de atravesar y pasar esta prueba. That even though no matter how hard it may be, Y no importa lo difícil que ella sea, God is going to help you get through it. Dios te va a ayudar a atravesarla. And that's where we get our understanding mind. It's understanding that we can do it. Y ahí es donde recibimos esa mente que comprende que sí podemos hacerlo. Remember I told you about that wise person that told me that the reason why we get trials and tribulations is because we know we can get through it? Recuerden que les dije que esa persona sabia que me dijo que la razón por la que pasamos por tribulaciones es porque Dios sabe y nosotros sabemos que podemos pasarla. And here's where if you start understanding this concept, this is when you start connecting the dots. Y tú empiezas a comprender este concepto es cuando empiezas a conectar los puntos. So let's go to 1 Corinthians chapter 10, Así que vamos a 1 Corintios capítulo 10, verse 13. verso 13. And I'm going to read in English as Hortensia is finding it. It says, no temptation has overtaken you that is not common to men. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. And an understanding mind realizes that we do have a way of escape. God, we do have a way through this trial and Una tribulation. mente que comprende, entiende que sí, vamos a tener una forma de salir de esa prueba. And as the scripture says very clearly here, there is always a way through. Y la escritura dice que siempre habrá una salida. Now to see that, we have to now go to our third point. Pero para ver esa salida tenemos que atravesar ir al punto número 3, Which is a submissive will. que es una Voluntad sumisiva. voluntad sometida. Sometida, ahí estamos. Entonces,
A submissive will, so many times when we encounter trials and tribulations, we realize, Una voluntad que se somete cuando estamos enfrentando pruebas y tribulaciones. and guys do this more often than girls, Y los hombres decimos esto más a menudo que las mujeres. I got this. Yo lo tengo, I can do this. ya entendida, yo comprendí eso. And when we say that, it's because we say, on our own strength, we Y can lo do que this. decimos, en mi propia fuerza yo lo puedo hacer. In our own ability, we can do this. Con nuestra propia capacidad yo lo puedo hacer. But in reality, we can't. Pero en realidad no podemos. Because the only way we can get through it Porque la única manera que podemos atravesarla is es to submit to God. cuando nos sometemos a Dios. Remember, Sermon on the Mount, Matthew chapter 5. Let's go back. Recuerden el Sermón del Monte, Mateo 5, y vamos de vuelta ahí, a Mateo 5, Verse 48. verso 48, And it states here, y dice aquí: you therefore must be perfect Sed pues vosotros perfectos, as your heavenly Father is perfect. como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. You see, the implications here is that we have to be perfect. La implicación aquí es que tenemos que ser perfectos, And we have to be perfect because God is perfect. y lo tenemos que hacer porque Dios es perfecto. But the only way we can be perfect Pero la única forma en que podemos ser perfectos is because God is perfect. es porque Dios es perfecto. And through God Y a través de Dios and submitting to God's will y sometiéndonos a la voluntad de Dios is the only way es la única forma that we could obtain perfection. en que podemos llegar a esta perfección. Is it easy? ¿Es fácil? No es fácil. Absolutely not. Absolutamente no. Because that means we have to get rid of our pride. Porque esto quiere decir que tenemos que despojarnos de nuestro orgullo, de We have to nuestra, get rid of our own self-centeredness. de nuestra self-centeredness, que es, no sé cómo traducirlo, cuando uno se cree Self-centeredness. I need translation help. que es cuando uno se cree que uno es suficiente para todo. Exacto. And you need to depend only on God. Y depender solamente en Dios. For men and women, this is very difficult. Para los hombres y las mujeres esto es una cosa difícil de Because hacer, we're raised in a society where independence is key. porque estamos en una sociedad que nos ha enseñado a ser independientes, a ser self-sufficient, Where the thought process is when you turn 18, you leave the house. donde el proceso es que cuando llegas a 18 ya te vas de la casa. By the way, parents, Y a propósito, padres, if your kids ever tell you that I recommend that a kid leaves their house at 18 and go away to college, y si sus hijos le dicen alguna vez que yo les recomiendo que dejen la casa y se vayan al college, no, I did not. no le crean, yo no les digo eso. That's a case-by-case situation. Eso es un caso por caso, que hay que estudiar caso por caso. Because in reality, Porque en realidad there's not one cookie-cutter way of being able to accomplish everyone's life. no hay una forma que se pueda aplicar a todo el mundo para que las personas se vayan de la casa y no Everyone's todos called to a están different listos. purpose. Cada uno tiene distintos propósitos. So when we look at this, the Greek word when they start talking about the word complete, Cuando miramos esto, la palabra griega que habla de ser completo it's the Greek word holo, es la palabra holo, H-O-L-O, which where we get the word hologram. H-O-L-O, de donde viene la palabra hologram. We're going to go back to James, by the way. So hologram meaning complete in a 360 degree per way. Así que hologram quiere decir que completo en grado de 360 grados. Which implies that we're supposed to not only submit our will in certain portions, Lo que implica que no solo tenemos que someter nuestra voluntad en ciertas áreas, because it's so very easy that when we're going to trials and tribulations, we always do that special prayer. porque es muy fácil que cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones hacemos esa oración especial Where we're wagering with God. donde estamos pesando el pensamiento de... Bueno, más como regateando con Dios. Sí, estamos negociando con Dios. Negociando con Dios. And saying, God, if you let me go through this, I'll go to church 15 minutes early. Donde decimos, Señor, si tú me ayudas a pasar por esto, voy a ir a la iglesia 15 minutos más And I'll temprano. help greet people. Y voy a ayudar a 3 personas. But this other sin that I have in my life, I'm going to keep that for myself. Pero estas otras pecados que tengo en mi vida, me reservo la voluntad de seguir con ellos. Will you take that wager?
Dice que tú tomarías esa apuesta, It's talking to God. hablando con Dios. ¿sí? And God will very easily say no. Y Dios dice no. When God wants you to be submissive in your will, Cuando in Dios His quiere will, que tú sometas tu voluntad, sometas Él. a Él, it's a complete submission. es todo o nada. It's just that simple. Es tan We simple can't como leave eso. anything behind. No podemos dejar nada atrás. Tenemos que, como explicó Jesús la semana pasada, Exacto. surrender all. Surrender. You have to surrender it all. Tenemos que rendirnos todo, completo. So when you look at, you have to have a joyful attitude, Tenemos que tener una actitud de gozo, understanding that you can get through it. una mente que comprende que podemos Have you atravesar started por esta realizing prueba, that each one builds up on the other? y empiezas a darte cuenta que una crece con la otra. Because when you Están- trust in the Lord Porque cuando confías en el Señor with all your heart con todo tu corazón and you get joy. y te sometes a Él, ¿no? No, well, when you trust in the Lord with all your heart, you will receive the joy, Va a recibir el gozo, which then will let you understand que entonces te va a permitir comprender what the will of the Lord is cuál es la voluntad del Señor, and how you can accomplish these trials and tribulations, cómo puedes pasar por estas pruebas y tribulaciones, which then will make you submissive to the will of the Lord, que entonces te va a permitir ser sometido a la voluntad de Dios and then believe. y entonces creer, Because understanding and believing are two totally different things. porque comprender y creer son dos cosas totalmente distintas. Daniel Castellanos knows very well. Football season. He asks me every week, Daniel sabe muy bien que en la época de fútbol él me pregunta toda la semana, are the Giants going to win? ¿van a ganar los gigantes? And what do I always say, Daniel? Y yo le digo a Daniel, No. no, Why? ¿por qué? Because I understand that the Giants is a very good team. Porque yo comprendo que los gigantes son un buen team, But I also believe that they know how to lose very easily. pero también entiendo que ellos saben perder muy fácil. So they could have all the talent in the world, but they still may lose. Tienen todo el talento del mundo, pero aún así pueden perder. The same thing happens in our lives. We may understand very easily Y lo mismo pasa con nuestra vida. Podemos comprender bien fácilmente that God has the way out for us. que Dios tiene la manera de hacernos pasar por ella, pero And it's very easy for us when we see other people in trials and tribulations y es muy fácil cuando vemos a otras personas pasando por estas pruebas to quote that. Don't worry, God's got your back. decirle no te preocupes, Dios te va a ayudar. But when it comes to us going through trials and Pero cuando nos tribulations, toca a nosotros pasarla, we know it, nosotros lo sabemos, but we don't act it pero no lo actuamos because we don't believe it. porque no lo creemos o no nos sometemos, ¿no? Let's go, exactly. Proverbs 3, 5, and 6. Proverbios 3, 4 y 5. Vamos a Proverbios I'm ahora. going to just quote it. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understandings. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Dice Proverbio que no lo encuentro por ahora, no lo estoy encontrando. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia Voluntad. voluntad. En todos tus caminos. Confía en él y él te va a hacer tu camino derecho. Exacto, confía en Él y Él va a enderezar tus caminos. Enderezar tu Y no camino. encuentro todavía Proverbio, pero bueno, ya. That's the thing. Trust in the Lord with all your heart. The moment you trust in the Lord with all your El heart, momento que tú confías con el Señor con todo tu corazón, which means with all your heart, ¿Qué quiere decir? submitting yourself to him, someterte a Él Again, con todo tu corazón. every point has to be, as I said in the beginning, it has to be followed perfectly, Cada punto quiere decir que hay que seguirlo perfectamente. completely. Because if you miss one, you won't get it. Porque si te brincas uno, entonces no lo vas a hacer. If you trust in the Lord with all your heart, you will be able to get through it. But then there's more to this part. Si confías en Él con todo tu corazón, entonces vas a poder atravesar, pero hay algo más en esta parte. Because very easily we can believe, but we also need to ask God for Porque help. fácilmente podemos creer, pero tenemos también que pedirle al Señor su So ayuda. let's go to verse 5. It says, if any of you Verse 5 de lack dónde? wisdom- James. De James chapter Santiago, ok. Vamos a Santiago, Santiago ¿qué número? Capítulo 1, versículo 5. It 1, says, 5. if any of Dice, you lack wisdom, let him ask God, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, who gives generously to all without reproach, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, and it will be given to him. y le será dada. But let him ask in faith without doubting. Pero pida con fe, no dudando nada.
For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. For that person must not suppose that he will receive anything from the No Lord. piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. That he will receive anything from the Lord. That he is a double-minded man, unstable in all his ways. Porque que no recibirá nada del Señor porque el hombre es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. You see, with the Giants, Así que ustedes ven que con los gigantes, my team, mi I don't team, believe in them. yo no les creo. And Daniel tells me every week, Y Daniel me dice toda la semana, you're not a fan. tú no eres un fanático de ellos. Right, Daniel? ¿No es verdad? Sí. Because I know, but I don't believe. Porque yo los conozco, pero no les creo. You see, I'm a man of double-minded when it comes to the Giants. Soy un hombre de doble mente, de doble ánimo cuando se trata de los gigantes. But when it comes to the Lord, we cannot be people of Pero en double-minded. lo que se refiere al Señor no podemos ser personas de doble ánimo. Because when we request of God, we have to request believing that He will take us out of this trial and tribulation. Porque cuando le pedimos algo al Señor tenemos que hacerlo creyendo que Él puede y quiere ayudarnos a atravesar estas Which is an act of faith. pruebas. Y eso es un acto de fe. Have you guys ever done that thing where it's that trust fall? ¿Ustedes han hecho alguna vez algo esto que quiere decir confiado? I don't trust people very much. Yo no confío en muchas I've never done personas. Casi nunca lo hago. But the way it works is there's two people. Pero la persona que funciona es que hay dos personas. One that's right here, Uno que está aquí, that's his back's towards me. que su espalda está hacia mí. And probably the reason why I don't trust many people because I don't catch the people. Y por cierto, la razón por la que yo no confío en mucha gente es porque yo no los agarro. Because what that person's supposed to do in the trust fall is literally just turn your back to you Porque and lo que just esta fall. persona tiene que hacer es dando su espalda a ti y dejarse caer hacia atrás. Without taking a step backwards, just Sin- fall. Simplemente dejarse caer así, plump. Trusting 100% that you're going to catch the other person. Confiando 100% que el que está atrás lo va a coger. a And you know I alcanzar. like to joke around, so sometimes what I do is I go, "Whoop, up," and I can catch them late. Y yo me gusta jugar con ellos, entonces me agacho y los dejo caer, pero los cojo antes que caigan al suelo. Exactly. But when it comes to God, that's what God's requesting for you. Pero cuando viene a Dios, eso es lo que Dios quiere de mí. You can understand the concept, Ustedes comprenden el concepto, but if you don't trust in Him, pero si no confías en Él, what's the point of knowing it? ¿cuál es el punto de saber? You see, you have to request. Ephesians chapter 1. Tienes que pedir en Efesios 1. Efesios 1 dijiste, chapter 1, Ephesians chapter 1, verses 17 through 18. versos 17 al 18. And if you're looking for Ephesians, in English, go eat popcorn. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. A ver, If you're in espérate, no. Spanish, go eat fried chicken. Ephesians, Espérate. Efesios, Gálatas, no, Espérate, Gálatas, espérate. Efesios, Filipenses y Colosenses. Ahí me perdiste. ¿Efesios qué? No. Ahí me perdiste, Jesús. No, es una forma para recordar el orden de los libros. No. Sí, No si te tienes- pude seguir ahí. Si tienes Perdóname. una Biblia en inglés y estás buscando los libros de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, bastantes personas lo mezclan. ¿Cuál es antes del otro? So en inglés es go eat popcorn. Gálatas, Galatians, En Ephesians, inglés, sí. Philippians y Colossians, que Filipenses empieza con un P. Si estás pensando en español, una Biblia hispana, go eat fried chicken. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Pero siguiendo adelante. Capítulo 1, versículo 16 y 17. Efesios 1, 16 y 17 dice: That the God of the Lord Jesus Christ, the para que Father el of Dios de glory, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, may give you the wisdom, the spirit of wisdom, os dé espíritu de sabiduría and and of revelation and knowledge of Him. y de revelación en el conocimiento de Él. You see, did I say 18 too? Yeah. Si tú dijiste, no has leído el 18, pero dijiste Having 18. the eyes of your heart and light, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, that you may know what is the hope para que sepáis cuál es la esperanza to which He a called you, que Él os ha llamado what are the riches y cuáles las riquezas of His glorious de la inheritance in gloria the de su saints. herencia en los santos. You see,
we have to request for the wisdom of the Lord. Así que sabemos que tenemos que pedirle sabiduría al Señor. And when we request it, we have to be knowing that Y we're going to cuando la receive it. pedimos, tiene que ser sabiendo que la vamos a recibir. I was just talking to Melissa. The lottery was what, $370 million, the Powerball, whatever Yo it is. estaba hablando con Melissa que la lotería eran 370 millones del Powerball. So many people spend hundreds of thousands of dollars in their lifetime on lottery tickets. Personas se gastan cientos de miles de pesos en su vida en tickets de la lotería. And almost 90% of those people, when they put that number there, they give it to the clerk and they said, these are the winning numbers. Y el 90% de ellos cuando cogen los números se lo dicen, estos son los números ganadores. Like almost demanding that these numbers come up to that ball, to that little machine. Exigiendo que esos números salgan por la maquinita. And they have more faith in the lottery, Y tienen más fe, más which confianza we en all la know it's close to lotería, impossible to win, que es casi imposible de ganar, than they have in God. de la fe que tienen en Dios. You see, we request of God and we kind of go, well, God, Nosotros ask you for the le, wisdom if you want to. le pedimos a Dios, bueno Dios, yo te pido sabiduría si es que tú quieres dármela. See, but I'm not sure if you're going to give No it to estoy me. segura que me lo vas a dar, pero But in reality, the way we go is, God, I need help with this. Show me what I need to know. lo que tenemos que hacer es decir, Señor, necesito ayuda en esto y enséñame lo que me necesito aprender. A person that is joyful, that has an understanding mind, and has a submissive will, that asks this, Una persona que tiene gozo, que tiene una mente comprensiva y tiene un espíritu sometido, will act like that lottery ticket person. va a actuar como actúan los que compran el ticket de la lotería. When that lottery ball starts coming up, guess where they're at? Right by the TV, waiting. Cuando la bola empieza a salir y están ahí pegados a la televisión viendo a ver si sus números salen. And waiting for that number to come up, and they're just waiting. But so many times we pray, Pero algunas veces nosotros oramos and we say, God, give us the information. y decimos, Dios, dame Give información, me the wisdom. dame la sabiduría. We walk away, Y nos vamos we caminando. totally forget that we asked. Y nos olvidamos de lo que pedimos. But a person that has these prior attributes Pero estas personas que tienen estos atributos que les he mencionado, will ask these things and be like looking around, God, where is it? Show me, va show a me. pedir y va a mirar, Señor, ¿dónde está lo que te pedí? ¿Dónde? Enséñame, muéstrame. Like, is it in this conversation I'm having with this person? ¿Está en esta conversación que te estoy hablando con esta persona? ¿O Is it in this devotional that I'm having right here? en este libro devocional que estoy leyendo? ¿Dónde Or that está? random text message that you received from someone that you haven't heard from in a long time? O el mensaje este que recibí de texto de una persona que hacía tiempo que no me escribía. A person that asks and believes that God will provide Y una persona que pide y entiende que Dios se lo va a proveer, will understand that God will provide it and will look for it. está esperanzado en que Dios se lo va a proveer y lo está buscando. And will pray for enlightenment. Y va a pedir en su oración entendimiento, que es alumbramiento Alumbramiento, exacto. de su mente. And enlightenment is something else because it's also the fact that we will understand what God has given El us. alumbramiento de la mente también quiere decir que vamos a entender lo que Dios nos quiere mostrar. Let's go to Matthew chapter 7. Vamos a Mateo capítulo 7. Without an attitude of prayer, this cannot be accomplished. Sin una actitud de oración, esto no puede ser alcanzado. And I'm going to start reading. We're going to read from verse 7 through Y 12. vamos a leer de versos 7 al 12. Ask and it will be given to you. Seek and you shall find. Knock and it will be Pedid y se os opened to you. dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. For everyone who asks receives, Porque todo aquel que pide, recibe. and the one who seeks finds. Y el que busca, halla. And to the one who knocks, it will be opened. Y al que llama, se le abrirá. Or which one of you is, if his son asks him for bread, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, will give him a stone? le dará una piedra? Or if he asks for a fish, O si le pide pescado, will give him a serpent? le dará una serpiente. If you then, Pues si vosotros, who are evil, siendo malos, know how to give good gifts sabéis dar buenas dádivas a To your vuestros children. hijos, to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask of him? ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? So whatever you wish Así que todas las cosas que queráis that others would do to que you, los hombres hagan con vosotros, do also to them, así también haced vosotros con ellos, for this is the law of the porque esta es la ley y los profetas. Imagine,
even bad parents Imagínense, aún los padres malos don't give evil things to their children no le dan cosas malas a sus hijos because it's their kids porque son sus hijos and they love them. y ellos los aman. Imagine God, that's a perfect father. Imagínense a Dios, que es un Padre perfecto. Would he not answer every single one of your prayers? ¿No nos contestará Él cada una de nuestras oraciones? Now, the answer and the reply may not be what we want to hear, La respuesta puede que no sea lo que nosotros queremos oír, which goes back to the enlightenment. que se refiere de nuevo a lo que es el alumbramiento de nuestra mente. Because sometimes when we hear what God is trying to tell us, Porque a veces cuando oímos lo que Dios nos está tratando de decir, it's not what we wanted to do. no es lo que queríamos que nos dijeran. So we need to understand why God is telling us that. Así que tenemos que comprender por qué Él nos está And diciendo. every circumstance is different. En cada circunstancia es distinta, But guess what? pero ¿saben qué? God gives you the answer. Dios nos da la respuesta God gives you the reason. y nos da la razón, But you have to be vigilant pero tenemos que estar vigilantes, atentos, to understand and know what God is trying to tell you. para comprender y saber lo que Dios nos está queriendo decir. Which then leads us to the last thing. Que nos lleva al último punto. All of this really goes towards one direction. Todo esto va a una dirección. We can't do it. Nosotros no podemos hacerlo solos. Only God can do it through us. Solo Dios a través de nosotros puede Which is hacerlo. kind of humbling. Que es realmente una cosa que nos hace humildes. Like I've grown up all of my life. Yo he crecido toda mi vida, I was good in school. iba a la escuela, I was decent in sports. era una persona decente en los deportes. So like anything I tried to accomplish, Casi todo lo que yo traté de alcanzar, I was able to do it. pude alcanzar. And the majority of us always have that mindset, we can do it. Y la mayoría de nosotros tenemos esta mente que decimos, yo puedo con esto. But in reality, we can't. Pero en realidad no es que somos nosotros los que podemos. And the reason why is very simple. Y la razón es muy simple, Because we're human, porque somos seres humanos and we're sinful, y somos pecadores and we're defective. y tenemos defectos. So this humbles me. Esto me hace humilde. Let's go to verse 9 in Santiago, in James. Vamos a Santiago, ¿qué número de Santiago? Otra vez. Versículo 9, capítulo 1. 1:9, Santiago 1:9. Let the lowly brother boast in his exaltation. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. The lowly brother. Cuando habla del el hermano que es humilde, The person that doesn't think anything of himself. una persona que no se cree que es gran cosa, Not because he isn't anything. no porque es un perdedor, Because sometimes we think that humble means that you're a pushover. porque a veces pensamos que una persona humilde es una persona que se deja empujar por otros, But in reality, a humble person realizes, pero en realidad una persona humilde es una que comprende I'm a son and daughter of God. Or que soy daughter. un hijo o una hija de Dios And I have purpose. y que tengo defectos, No, purpose. que tengo un propósito That God has for me. y que Dios tiene también. And I have to understand what God's will is in my life. Y yo tengo que comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. I have to understand his process. Tengo que entender el proceso por el cual Él me está I have to poniendo. believe in my heart Tengo que creer en mi corazón and have complete joy y tener un gozo completo in any circumstance of my en life. cualquier circunstancia de mi vida. Because this is one step closer to the kingdom of heaven. Porque esto me lleva a un paso más cerca al reino de Dios. And that's really what it comes down to. Only a humble person can get to that conclusion. Y ahí es donde llegamos, que solamente una persona humilde puede llegar a esta condición, a esta Let's go to conclusión. 1 Corinthians chapter 4. Vayamos a 1 Corintios 4 We're going to read from verse 13 through 14. y vamos a leer los versos 13 y 14. And I'm going to start reading as Hortensia looks for the 1 verse. Corintios 4, 13 y 14. When slandered, we entreat. Nos difaman y rogamos. We have become and are still like the scum of the world, Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, the refuse of all things. el desecho de todos. That doesn't sound like a very positive statement. Esto no suena como
decir muy positivo. That's talking about us Christians. Está hablando de nosotros los cristianos. This world tells you you're the best thing that's ever been evolved throughout all of history. El mundo dice que somos lo mejor que hemos evolucionado en la historia del mundo. But here the Bible says we're like the scum of the earth, Pero aquí la Biblia dice que somos la escoria del mundo, which in reality is a mindset. que en realidad es una creencia de la mente. So Paul explains why he says this. Y Paul explica por qué dice esto. I do not write these things to make you Dice, ashamed, no escribo esto para avergonzaros, but to admonish you sino para amonestaros as my beloved children. como a hijos míos amados. Let's go to Matthew chapter 5, Y vamos a Mateo 5, Sermon of the Mount, capítulo 5, el Sermón del Monte, verse 3 and 5. versos 3 y 5. And I'm going to start reading. It says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. See, humbleness is where it's at. Humildad es lo que está pidiéndonos aquí. Because that's completely contrary to what the world says about how you should live your life. Porque esto es completamente lo contrario de lo que el mundo dice de cómo debemos de vivir nuestra vida. Which is a good example of what the will of the Lord is if it's against what the world says. Que es un buen ejemplo de lo que la voluntad de Dios es, que es en contra de lo que el mundo quiere. And let's conclude in Romans chapter 8. Y vamos a concluir en el libro de Romanos 8. It says, "The Spirit Himself bears witness with our spirits." Ocho, ¿qué? Verse 16, sorry. 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. And if children, then we Y are si heirs, hijos, también herederos. heirs of God and fellow heirs with Christ. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Now, that sounds like an exaltation. We're sons and daughters. We're the Es princes una and the princesses of exaltación que God. dice que somos hijos e hijas de Dios y somos príncipes y princesas And we're heirs with Christ. y somos herederos junto con Cristo. But here's Pero aquí The catch. viene una catch, como dice, una condición. Provided Si es que we suffer with Him, padecemos juntamente con Él, in order that we may also be para que glorified. juntamente con Él seamos glorificados. Now, going back to the Palm Sunday, Regresando al Domingo de Ramos, Jesus entered Jerusalem, Jesús entró a Jerusalén being praised as King of the Jews. y le estaban alabando como rey de los judíos. Those same people were a week later La misma gente que una semana después were asking for Jesus to be pidió crucified. que fuera crucificado. What was the change? ¿Cuál era la diferencia aquí? None of them were humble. None of them understood. Ninguno de ellos estaba humillado, ninguno de ellos comprendió, None of them believed ninguno de ellos creyó and understood the fact that Jesus had to die on a cross. for el sin. hecho de que Jesús tenía que morir en la cruz para podernos perdonar. In the same way it says in Philippians that Jesus gave up of his godly position. Y lo mismo que dice en Filipenses, que Jesús se despojó de su Jesus said de su siendo igual como capacidad de Dios. ser Dios, As it ser igual a Dios, igual a Dios. como He cosa made que himself aferrarse, él se a despojó servant. y se hizo como un sirviente, vino a servirnos. Jesus, when he went to the cross, Cuando él fue a la cruz, it was obedience to his Father, fue en obediencia a su Padre, a humbling of his spirit. humillando su espíritu. He was God. He's God. Él era Dios, él fue Dios desde antes de la fundación del mundo. And he could have very easily said, guess what? Somebody else take my place. Y fácilmente hubiera podido decir que pongan a otro en mi lugar, But he humbled himself into his position pero él obedeció y se humilló en su posición de Dios and took on his responsibility. cogió la responsabilidad que el Padre le había dado so that he can accomplish what needed to be done. para poder hacer lo que el Padre le pidió que hiciera, ¿no? Well, lo que necesitaba hacer. Lo que necesitaba hacer.
The same thing happens when we go through trials and tribulations. Lo mismo nos pasa cuando pasamos por pruebas y tribulaciones. We may not understand why we're going through it Puede que no comprendemos por qué vamos a pasar por ella or how we're going to go through it, o cómo la vamos a atravesar, but we must understand and believe pero sí tenemos que comprender y creer that God has a reason. que Dios tiene una razón He has a way, y tiene un camino and He will show us. y Él nos va a mostrar And we have to be vigilant y tenemos que ser vigilantes to be waiting for those ways out. para esperar este camino que Él nos va a mostrar. Some of you guys may have lost loved ones. Algunos de ustedes puede que hayan perdido a seres amados, Some of you guys may have lost your job. hayan perdido el trabajo, Some of you guys may be going through marital problems, estén pasando por problemas maritales, friendship problems, problemas con los amigos, family problems. problemas con la Because we familia, all know los hijos. sometimes all those things are different. Todos nosotros sabemos que cada uno tenemos problemas distintos, Spiritual trials, pruebas espirituales, temptations. tentaciones. God never tempts us. I will have to Dios no es el clarify que nos that. tienta, But He does allow Satan to tempt us sometimes, pero sí Él permite que Satanás a veces nos tiente, like Job. como a Job. Think about it. God and Job made a wager. I promise you, but Job will not fall. Piense que Job le hizo a Satanás So you can do anything una to him promesa as que long as you don't hurt dice, his body. Le digo- As long as you don't take his life. Sorry. Él le dijo a Satanás, lo puedes hacer cualquier cosa siempre y cuando no le quites la vida. And Satan did. Y Satán hizo todo eso. Pero Dios tenía confianza, ¿no? Dios En tenía Job. confianza. Job God sabe- had faith in Job. Dios conocía la fe de Job. Oh, He knew it very well. He Él knew the sabía faith que in Job Job. era fiel. You see, no matter what the circumstance may be, I'm going to go back to the 8 reasons why we have. Y no importa cuál es la circunstancia pueda ser, voy a repetirle las 8 razones que les di antes. So now that we know the 5 ways of getting through it, and we have to do it completely. Sabemos las 5 formas que tenemos para atravesar I just want you to listen to the 8 reasons. y tenemos que quiero que ustedes escuchen de nuevo las 8 razones. And if you're passing through a trial or tribulation, Y si están pasando por una prueba de tribulación or may be passing soon in a trial or o tribulation, pronto les sobreviene alguna prueba o tribulación, because remember, it will happen. porque recuerden que sí, nos va a pasar a todos, nos va a pasar. I want you guys to think about, why am I doing this? And Lord, enlighten me on the reason why. Quiero que ustedes piensen, ¿por qué estoy pasando esto? Y le pidan a Dios que le dé la iluminación para entender qué es lo que nos quiere enseñar a través de esa prueba. So the first reason is to test the strength of our faith, La primera razón es para probar la fuerza de nuestra fe, to humble us, para hacernos humildes, to wean us away from worldly things, para separarnos de las cosas mundanas, call us to eternal and heavenly hope, llamarnos a la esperanza eterna y en el cielo, to reveal that what we really love. para revelar en nuestra vida lo que realmente nosotros queremos, That one I want to amamos. stop on for a few Y seconds. I'm quiero sorry, pararme en guys. este punto por un segundo. What we really love. Sometimes we get trials and tribulations on the things that we think are important in our lives. Lo que nosotros amamos, a veces pasamos pruebas sobre las cosas que nosotros consideramos importantes en nuestra vida. But in reality, God is trying to show us that that should not be the center of our lives. Pero Dios nos está queriendo enseñar que eso no debe ser el centro de nuestra vida. So with that said and done, number 6, Dicho esto, vamos al número 6, to value God's blessing. para valorar las bendiciones que Dios nos ha dado. Number 7, developing in His saints, enduring strength for greater usefulness. Desarrollar en los santos de suficiente fortaleza para utilizarnos en varias cosas. And the Lord uses trials to enable us to better help others in their trials. Y también para el Señor usa estas pruebas para asistirnos a que nosotros seamos más útiles en ayudar a otros que están pasando por estas mismas pruebas que hemos pasado nosotros. Some of you guys may have gone through trials and tribulations. Casi todos ustedes tienen que haber pasado pruebas y tribulaciones It may be similar to what some people are suffering right now. y posiblemente algunos estén a través de esto ahora mismo. Guess what? It's your duty Y es el deber de ustedes to go alongside with them and help them and understand what's going on. ir alrededor, cerca de las personas que están pasando por lo que ya ustedes han pasado
y ofrecerles ayuda, Because what good is un it if consejo, porque de qué nos sirve that we go through trials and tribulations nosotros a poder haber atravesado estas pruebas if we don't share with others? si no lo compartimos con otras personas para cuando ellos la están pasando. Treat others as you want to be treated. Traten a los otros como quieren que ustedes sean tratados. So with that said and done, let's pray. Y lo que esto dice, quiere decir, vamos a orar ahora. Señor Padre nuestro, entramos en tu presencia, dándote gracias por siendo un Dios tan poderoso, un Dios tan misericordioso, un Dios que nos ama tanto, Señor. Ahora, Señor, yo oro por todos nosotros, incluyéndole a mí, tu siervo, que nos enseñes cuál es la voluntad para cada uno de nosotros, para que cuando nosotros nos enfrentamos con tribulaciones y pruebas, Señor, que lo podemos pasar, y no solo pasarlos, pero hacerlo perfectamente a la voluntad de ti, Señor, entendiendo la razón y en completo gozo a ti, Señor. Humildes, sabiendo que solo por ti lo podemos hacer, Señor. Pero ya eso es un cambio del espíritu nuestro. Tenemos que cambiar quién somos nosotros para poder enfrentar estas pruebas, Señor. Señor, yo pido que tú nos empieces a enseñar y mostrar dónde tenemos que cambiar, qué necesitamos sacar de nuestras vidas ahora, para que cuando la tribulación o la prueba nos viene, podemos estar listos. Ahora, Señor, yo pido todo esto en el poderoso sangre de Jesucristo, que en realidad cambia a los hombres. Amén.